trabajar y tratar pues, entonces nos surgió la idea de pues cambiar el castillo, de forrarlo con madera, pero de cambiar ese castillo en una cruz. Y hermanos, yo empecé a trabajar en eso, hermano Armando y yo, también estaba aquí hermano Alberto, y empezamos a trabajar en eso, y mi mente empecé a pensar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y tanto la preparación que nosotros estamos poniendo en esta cruz, de construirlo, de pintarlo y todo eso, y en ninguna manera, hermanos, la cruz de Jesucristo fue tan bonito. No es algo así, hermanos. Ahora nosotros vemos la cruz un poco diferente, yo creo, porque ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo resucitado, amén. Y la cruz no se veía con una imagen ni una muñeca o nada así en la cruz. Cristo no está en la cruz, Él está sentado a la derecha de su Padre. Pero yo empecé a trabajar en eso, y la verdad no sé si no suene nada por usted, pero empecé a pensar en eso y lo que pasó en la cruz, hermanos. Y Dios me llevó a ese versículo que encuentro en Gálatas capítulo 6, versículo 14, que Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos anteriores estaba hablando sobre la circuncisión, hermanos, y que algunas personas estaban gloriándose en sus logros de la vida, estaban gloriándose en sus actividades, hermanos, en lo que pudieran hacer ellos. Y la circuncisión, la Biblia dice, fue una obra de la carne, y cuando vino Jesucristo, hermanos, ahora la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que la circuncisión no vale nada. No es que son circuncisados o no, hermanos, pero ahora es fe que trabaja en nuestra vida, es la fe en Dios que tenemos. Entonces, hermanos, ahora hay una diferencia. Dice aquí, ya está en Gálatas capítulo 5, ya perdí mi lugar, amén. No, es en Gálatas capítulo 5, pero ya perdí mi lugar, disculpe. Versículo 6, Gálatas 5, 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora hay algo diferente que obra en nosotros, hermanos. Pero Pablo dice, no voy a gloriarme en lo que yo puedo hacer en mis hechos de la carne, no voy a gloriarme en las cosas que yo puedo hacer con mis propias manos. Si voy a gloriarme, la única cosa en que puedo gloriarme es en la cruz de Jesucristo, donde Cristo murió por mí. Hermanos, tú y yo no tenemos nada para gloriarnos. Si puede decir, pues pastor, yo soy eso y eso y eso, la verdad, todo lo que usted puede ser es nada más por la gracia de Dios que ha sido dado a cada uno de nosotros. Hermanos, no podemos gloriarnos en lo que hemos hecho, no podemos gloriarnos en nuestra iglesia, no podemos gloriarnos en nuestra historial, en el cristianismo, hermanos, nada así. La única cosa en lo cual podemos gloriarnos es en la cruz de Jesucristo. Yo empecé a pensar, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué puedes gloriarte en la cruz de Jesucristo? ¿Por qué dice así? La única cosa en que puedo gloriarme es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por algunos momentos, hermanos, quiero predicar sobre este tema. ¿Por qué gloriarse en la cruz? ¿Por qué gloriarse en la cruz? Ahora, antes de empezar, debemos que entender una cosa. Hay una cosa diferente de gloriarte en la cruz y adorar la cruz. Amén. Mucha gente adora a una cruz. Mucha gente persigue a una cruz, rodilla delante de una cruz. Hermanos, no adoramos a una cruz, adoramos al Jesucristo de la cruz. Amén, hermanos, es algo diferente. No adoramos a la cruz en ninguna manera. Fue un símbolo, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo dice, voy a gloriarme en la cruz. Pero Pablo, ¿por qué? La cruz es un símbolo de la muerte. La cruz es un símbolo de sufrimiento. La cruz es un símbolo de pecado, la verdad, que alguien pagó por sus pecados en la cruz. ¿Por qué quieres gloriarte, Pablo, en un símbolo que es algo lo que es feo, lo que simboliza la muerte? ¿Por qué quieres gloriarte en eso? Y hermanos, yo creo hay algunas 4 razones rapidito que voy a dar a ustedes por lo cual yo creo Pablo se glorió en la cruz de Jesucristo. Número 1, hermanos, él glorió en la cruz, hermanos, porque recordó de su pasado de pecado.
Hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 1. Pablo recordaba que antes de recibir a Cristo como su Salvador, antes de llegar a la cruz, antes de aceptar la sangre que fue derramado en la cruz, algo pasó. Él fue una persona bien diferente. 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 13 dice así: porque los que ejercen bien, segundo de Timoteo capítulo 1. Perdón, hermanos, no sé qué pasó. Sí, perdón. 1 Timoteo capítulo 1. Yo estaba en 1 Timoteo otro. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13. Ya está correcto. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice: yo puedo gloriarme en la cruz porque yo recuerdo quién fui antes de la cruz de Jesucristo. Hermanos, es bueno que cada uno de nosotros de vez en cuando recordamos quiénes somos antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Si no fuera por la gracia del Señor, ¿dónde estuviera tú y yo el día de hoy, hermanos? Si no pudiéramos llegar a la cruz y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ¿dónde estuviéramos el día de hoy? Pastor, pues la cruz no se hace tanto diferencia. Hermanos, hasta la cruz dividió nuestro tiempo. Ahora estamos en el año 2015. Eso significa que ha pasado 2015 años después de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la vida de Él, hermanos, se contaba la manera, el tiempo en otra manera. Si vea a toda la escala del tiempo, hermanos, se ve una cruz en medio de todo el tiempo. Hasta la cruz, hermanos, divide el tiempo. La cruz sí hace una diferencia en tu vida, hermanos. Antes fuimos a mejor fuese un borracho, a mejor antes fue una persona no tan agradable, pero quiero decirte, cuando llega a la cruz de Jesucristo, Cristo cambia todo eso, amén. La palabra dice incluso en 1 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo si alguno está en Cristo, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Quiero decirte una cosa, hermanos, que no se puede llegar a la cruz de Jesucristo, no se puede arrepentir de sus pecados, no se puede, hermanos, aceptar a Cristo como tu Salvador y no hacer una diferencia en tu vida. Es imposible. Alguien tan grande como Dios que entra en una persona tan pequeña como yo, hermanos, debe hacer una gran diferencia en nuestra vida. Hermanos, si no hay una diferencia en su vida, tú puedes decir: pastor, pues mi mamá me dijo que yo acepté a Cristo como mi Salvador cuando tenía 2 años. Pastor, yo medio recordé cuando tenía 10 años aceptando a Cristo. Pero quiero preguntarte, ¿hubo una diferencia en tu vida? ¿Hubo un cambio en tu vida? Hermanos, la palabra dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. No hay duda, no hay pregunta, no es algo que hay la sombra que hay algo diferente en la vida de un cristiano. Cuando llega a la cruz de Cristo, todo es diferente, hermanos. Pablo dice: yo puedo gloriarme en la cruz porque yo sé quién fui antes de llegar a la cruz de Jesucristo. Pablo, ¿por qué puedes gloriarte? Yo recuerdo, yo fui uno de los perseguidores de la iglesia. Yo hasta mataba a los cristianos. Yo no sabía, yo estaba pensando que estaba agradando a Dios, pero pecando en mi vida, hermanos. Pero cuando encontró a Cristo, Cristo una gran diferencia en su vida. Yo creo por eso Pablo pudo escribir eso en Romanos capítulo 5. Otro versículo de la Biblia, Pablo dice que él no sentía digno de ser apóstol porque perseguía a la iglesia. Él dijo: yo no siento digno porque yo fui perseguidor de la iglesia. Pero la palabra dice que no es como siente uno, hermanos. La palabra dice en Romanos capítulo 5 versículo 20: por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, hermanos.
Qué tan feo fue el pecado de perseguir a la iglesia, de matar a los cristianos, de hacer todas esas maldades en el nombre de religión. Pero Pablo dijo, aunque fue grande mi pecado, fue más grande la gracia de Dios. Hermanos, la cruz puede hacer una diferencia en tu vida. La sangre que fue derramado en la cruz. Sin la sangre, hermanos, derramado por nosotros, no hay salvación. Cristo no pudiera ser ahogado, hermanos. Él no pudiera morir, hermanos, cayendo del impacto de una muerte. Debería derramar su sangre, hermanos, la sangre pura, para que tú y yo podamos tener la vida eterna. Pues ese fue Pablo. Pablo fue alguien muy diferente antes de la cruz. Pero hermanos, si sea honesto conmigo, tú y yo antes de llegar a la cruz fuimos alguien diferente también. Mejor dice, pastor, yo no fui una mala persona, pero por lo menos, hermanos, usted y yo fuimos miserables en nuestro pecado antes de llegar a Cristo. No sé de ustedes, yo tenía 6 años cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo no estaba en el alcohol, yo no estaba fumando, yo no estaba haciendo fornicación y todo eso a los 6 años. Pero yo tenía una inquietud adentro de mí. No pude dormir la noche, hermanos, sabiendo si yo muriera iba a ir al infierno. Hermanos, la Biblia dice que los malos son como las ondas de mar que llega y regresa, hermanos. No hay paz, no hay quietud, hermanos, nada. Hermanos, tú y yo fuimos alguien bien diferente, con la duda que iba a pasar en la eternidad, con el deseo del pecado, con el deseo tanto de la carne. Pero mira lo que pasó cuando Cristo entró en nuestra vida. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Hermanos, quiero decirte, no importa si usted aceptó a Cristo como su Salvador a los 4 años, o a los 40 años, a los 6 años, a los 60 años. Esta fue tu condición antes de recibir a Cristo. Hijos de la ira, conforme a la voluntad de la carne. Eso es lo que fuimos antes de llegar a la cruz. Pero versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Nos ve la diferencia? La verdad, la diferencia es de noche y día. Pablo dijo, yo puedo gloriarme en la cruz, porque un día de llegar a la cruz hizo un gran cambio en mi vida. Yo antes fui un perseguidor. Me recuerda, cada vez que veo la cruz, me recuerda cómo fue mi vida antes. Hermanos, yo no adoro a la cruz. Yo no oro a una cruz. Hermanos, no, Cristo no está en la cruz. Cristo está sentado a la diestra de su Padre. Hermanos, yo no oro a una cruz. Yo no persigo a una cruz. Pero cada vez que veo uno, recuerdo cómo fue mi vida antes de recibir a Cristo y lo que el Dios ha hecho en mi vida. Ahora, número 2, me recuerda a mi pasado de pecado. Me recuerda también del precio pagado. Cada vez que veo la cruz, hermanos, yo recuerdo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay muchos clavos en esa cruz aquí atrás de mí, hermanos. Tratamos de construirlo sin clavos para que se vea bonito, pero yo estaba clavando los clavos en esa cruz. Casi en mi mente pude escuchar un soldado romano clavando a nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Cada vez que veo la cruz, hermanos, me recuerda que mi pecado estaba algo tan feo que merecía la muerte. Pero Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz de Calvario. 1 de Pedro capítulo 2, hermanos, qué precioso dice la Biblia acá. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 21. ¿Ya están ahí, hermanos? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, pues, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no manezaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de vuestras almas. Oh, hermanos, gracias a Dios, Él tomó nuestro pecado en la cruz de Calvario. No sé de ustedes, hermanos, pero cada vez que veo una cruz, yo digo, ese debería ser mío, pero Cristo tomó mi lugar allá. Qué bendición. Él sufrió por mi pecado, Él sufrió por tu pecado. Hermanos, si no te emociona eso, yo no sé qué puede emocionarte, de pensar que tú merecías morir en la cruz de Calvario, pero Cristo tomó tu lugar. Cristo tomó tu lugar. Un precio tan alto pagó nuestro Señor. Él pagó un precio que a Él no le corresponde, no correspondía. Y hermanos, yo soy libre de una deuda que sí me correspondía. Gracias a Dios por eso. Hermanos, puedes imaginar una de las deudas más grandes que puedes imaginar. Hermanos, yo he hablado con personas y conozco a personas que deben millones de pesos. Y está llegando los abogados, está llegando la gente que quiere cobrar por sus millones de pesos que debe esa persona. Y hermanos, esa persona está en tanto estrés, esa persona está en tanto inquietud porque debe millones de pesos. Hermanos, si yo debía millones de pesos, yo creo que me da un infarto, la verdad. No sé, pero debe millones de pesos esa persona, y está evitando los abogados y todo eso porque llega. Pero ¿qué pasaría si un día llega un abogado y dijera, aquí está un papel que tu deuda ha sido perdonado? Oh, hermanos, tan feliz será esa persona. Imagínate las deudas que tienes. A lo mejor no son muchos, a lo mejor sí son muchos. Pero ¿qué pasaría si el día de hoy alguien llegaba y decir, ya pagué todas tus deudas, tú no debes nada? ¿Te llena de felicidad? Claro que sí, hermanos, pero tuvimos una deuda mucho más alto que lo que debes en el Coppel o lo que debes a la tarjeta de crédito. Tuvimos una deuda de nuestros pecados, y por nuestros pecados merecíamos ir al infierno, hermanos, y Cristo pagó los pecados en la cruz de Calvario. Yo no tengo que pagar, yo no tengo que obrar, yo nada más tengo que aceptar lo que Él hizo por mí en la cruz de Calvario para ser salvo. Oh, hermanos, si eso no te llena de emoción, no sé qué puede, hermanos. Gálatas capítulo 3, el precio que fue pagado por mí, hermanos, en la cruz de Calvario. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fuimos malditos por la ley, hermanos, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Casi ni quiero leerlo, hermanos, porque suene como blasfemia, que Él fue hecho maldito por tú y yo. Tú y yo merecemos la maldición de nuestro pecado, pero Cristo tomó la maldición por nosotros. Maldecía a Él y no abrió su boca. Hermanos, tanto fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú veas una cruz, no pienses católica. Cuando tú veas una cruz, piensa en el precio que fue pagado por tú y yo. Amén. Cuando tú ves una cruz, piense que tanto Cristo sufrió por nosotros. De verdad, hermanos, ni podemos imaginar cómo fue su sufrimiento, pero Isaías nos da un poco de una descripción cómo fue su sufrimiento por nosotros. Isaías y capítulo 53. Isaías capítulo 53. Nada más quiero leer dos versículos por causa de tiempo. Versículo 5 y versículo 6. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, Cristo tomó tu pecado y mi pecado, pagó el precio incompleto, hermanos. Oh, cuando yo veo una cruz, yo veo el precio que fue pagado por mí.
Por eso Pablo dijo, puedo gloriarme en la cruz. No puedo gloriarme en la circuncisión, no puedo gloriarme en lo que he hecho con mis manos y en los obras de la carne, pero puedo gloriarme en la cruz. ¿Por qué? Porque me recuerdo cómo fue mi vida antes y ahora me recuerde, hermanos, el precio que fue pagado por mí. Número 3, ¿por qué puedo gloriarme en la cruz, hermanos? Porque también me recuerda del potencial de su poder. Mira lo que dijo Pablo también en 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1. Pablo, ¿por qué puedes gloriarte en una cruz? ¿Por qué puedes gloriarte en una cruz, Pablo? ¿Por qué dices eso? Él dice, pues es porque mi vida fue algo muy diferente antes de llegar a la cruz. Ahora yo sé que mi vida está muy diferente. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Me encanta ese versículo, hermanos. Qué poderoso es ese versículo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es, a nosotros es poder de Dios. La predicación y la palabra de la cruz, hermanos, puede ser que es locura a todo lo demás, pero a nosotros es poder. Yo no sé qué tipo de pecador eres, pero yo sé qué tipo de salvador Él es. Si tú llegas a los pies de Cristo, si un día rodillas delante de la cruz y aceptes a Cristo, no en adoración de la cruz, pero con en su mente, aceptando la sangre de su Cristo por tu pecado, quiero decirte, hay poder para lavarte. Hay poder para lavarte. Hay poder para ser completamente diferente. Pablo dice, a los que pierden, la cruz es una locura. Y hermanos, hemos visto eso. Fuimos a un pueblito el día de ayer y vimos gente cargando cruces y vimos gente caminando con el bastón, hermanos, con una cruz y flores allá arriba y todas esas cosas. Y para ellos la cruz es una locura. No, para mí no es algo para perseguir. Para mí la cruz no es algo para me da buena suerte. Para mí, hermanos, la cruz es poder de Dios. Es el poder de Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. El evangelio, hermanos, la verdad es la predicación de la cruz. El evangelio, muchos piensan que el evangelio es toda la palabra de Dios, pero eso no es cierto. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el evangelio. El evangelio, hermanos, es la predicación de la cruz. Y mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Esa palabra poder es donde sacamos nuestra palabra dinamita, hermanos. Dínamo, hermanos, es poder explosivo de Dios, hermanos, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Hermanos, la predicación del evangelio, la predicación de la cruz, hermanos, puede cambiar tu vida. Tienes una persona o conoces una persona en tu casa o algo que muy duro. Esa persona está tan dura y no quieren arrepentir. Pastores están bien arraigados en su religión. Quiero decirte, la predicación de la cruz aún puede cambiar la vida de esa persona. La palabra dice en Jeremías pues vamos a ir allá, Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, increíble lo que dice la palabra de Dios acá. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23. Dice, mudará el hitopo su piel, el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Hermanos, quiero decirte, aparte de la cruz, aparte de la sangre de Jesucristo aplicado en su vida, tú no puedes cambiarte, tú no puedes limpiarte. Es igual que un leopardo, hermanos, trata de quitar sus manchas, trata de quitar los puntitos de diferente color de su piel. Hermanos, es igual si tú quieres tratar de limpiarte aparte de la sangre de Jesucristo. Es imposible. Muchos dicen, pues voy a ser una buena persona, voy a trabajar duro, voy a ir a la iglesia fielmente, pero hermanos, nada de eso te puede limpiar del pecado. Cristo es el único que te puede limpiar del pecado, su sangre. Oh, hermanos, yo puedo gloriarme en la cruz. Pablo dijo, yo me gloriaré en la cruz. ¿Por qué, Pablo? Es un símbolo de la muerte. Bueno, a lo mejor a ti. Es un símbolo de sufrimiento, a lo mejor a ti. Es un símbolo de tristeza, a lo mejor a ti. Pero es un símbolo de la diferencia que Dios hizo en mi vida. Porque cuando yo llegué a la cruz, todo cambió. Hermanos, y Pablo dice, yo me gloriaré en la cruz.
Un punto más, hermanos, y vamos a terminar. Pablo, ¿por qué puedes gloriarte en la cruz? Porque me recuerda de mi pasado, cómo fue. Me recuerda del precio pagado. Me recuerda del potencial de su poder. Y número 4, hermanos, me recuerda de mi profesión de proseguir. ¿Qué es eso? Mateo 16. Es bueno de pensar en la cruz de Cristo, pero ahora Dios pide a ti que tomes tu propia cruz. Mateo capítulo 16. Es el deber de cada cristiano de tomar su cruz y seguir a Cristo diario. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. ¿Toma un cruz literal? No, hermanos. Yo no creo que ese te hace ser un mejor cristiano. Mejor te hace tener más músculos o algo así, pero hermanos, no te va a ayudar a ser un mejor cristiano. Pero Dios está diciendo: niégate como yo negué a mí mismo en la cruz de Calvario. Ponga todos tus deseos a un lado y ponga la voluntad de Dios lo más importante en tu vida. Hermanos, Cristo incluso no tenía el deseo exactamente de ir a la cruz de Calvario. Pidió en el huerto, antes de que arrestaron a él: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, no quiero hacerlo. No siento que puedo hacerlo. Pero si es su voluntad, lo acepto. Hermanos, muchos de nosotros, la voluntad de Dios en nuestra vida está tan claro, pero nosotros no queremos aceptarlo porque nuestros deseos de nuestra carne son más grandes. No queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos leer nuestra Biblia, no queremos ser fiel porque los deseos de la carne, por nuestra propia decisión, y ponemos nuestros deseos más altos que Cristo. Cristo quiere que tú crucifiques a ti mismo, hermanos, cada día. Pongas tu cuerpo y todos tus deseos de la carne abajo y exaltas a Cristo en tu vida. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Pastor, pues si yo estoy tomando mi cruz, alguien me va a ver. Exactamente. Yo no sé si aguanto la vergüenza. Yo no sé si puedo orar por mi comida como predicó Pastor Brillones. Yo no sé si puedo orar por mi comida cuando estoy en el trabajo. Habrá alguien que me va a ver. Hermanos, todo el mundo vio a Cristo colgado en una cruz, desnudo por tú y yo. Él tomó tu vergüenza y mi vergüenza. ¿Cómo será de tener todos tus pecados publicados delante de todos? ¿Cómo será si en lugar de tener el mensaje en esta pantalla, podemos poner nada más los pecados del día de ayer en tu vida en esta pantalla? Te da vergüenza. Y hermanos, todo el pecado del mundo fue puesto sobre Jesucristo. Y a todo el mundo se veía a Él maldito y a un pecador. Y Él tomó todo tu pecado y toda nuestra maldición, hermanos, en la cruz de Calvario. La cruz no es un símbolo para adorar. La cruz no es un símbolo para te dar buena suerte. No es nada así. La cruz es un símbolo que marcó una diferencia en mi vida. La cruz es un símbolo, hermanos, del poder de Dios. La cruz es un símbolo que yo tengo que seguir en pos de Cristo. Hermanos, cuando ustedes entran acá, espero que no te ofende que pusimos una cruz acá. La verdad fue más que nada de esconder este castillo y ponerlo bonito y decorar la iglesia. Pero espero que cuando usted entre no piense nada no vea una cruz y de inmediato piense en la locura de este mundo. Espero que usted vea y recuerde que Cristo pagó tus pecados. Ahora, hermanos, la cruz está vacía. Es un punto bien importante. Cristo no está en la cruz. Jamás vamos a tener una imagen o algo así puesto en esta cruz, hermanos, porque Cristo está sentado a la diestra de su Padre. Hasta ahora, hermanos, la cruz no se vea tan rígido y viejo. La cruz se vea algo más bonito. Porque a nosotros la cruz no es un símbolo de muerte. No es un símbolo de sufrimiento. Es un símbolo de la gracia de Dios que ha sido dado a nosotros. Es un símbolo de la salvación que ahora nosotros disfrutamos.
yo puedo gloriarme porque ahora yo tengo que seguir en pos de Cristo. Filipenses capítulo 1. Termino con ese versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de eso, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tocó mi corazón aún esta mañana estando estudiando ese versículo y estudiando por ese mensaje. Yo empecé a pensar, Él que empezó la buena obra. Porque hermanos, no sé de ustedes, pero cuesta de llevar tu cruz cada día. Cuesta de ser un cristiano. Cuesta, hermanos, de ser de buen testimonio en lugares donde vas. Sí cuesta. Y a veces nosotros queremos dejarlo a un lado. Queremos dar la vuelta. Yo empecé a imaginar mi Señor Jesucristo subiendo el monte de Calvario, cargando su cruz. Cargando, hermanos, este madero tan fuerte o tan pesado, tan difícil de cargar. Y la palabra dice que en medio del camino, por puro cansancio y por todo, no tenía energía, hermanos, y sacaron toda su sangre. Faltaba muchísima sangre después de pegar a Él. La Biblia dice porque toda su fuerza y toda su fuerza física no aguantaba, se cayó. La palabra dice que encontraron un hombre, Simón. Pidieron a él no de cargar su cruz, como muchos creen, pero ayudarte a cargar su cruz. La cruz fue hecha en dos partes, hermanos. Fue hecha en la parte larga, que usted veía que es vertical, y en la parte horizontal, hermanos, que estaba más corto. Cristo estaba cargando los dos, uno en cada hombro, subiendo el monte de Calvario. Cuando empezó a llegar a la mitad, hermanos, por ese cansancio, porque ya faltaba sangre y todo eso, se cayó. Pidieron a un hombre para ayudar a él. Y él tomó parte de la cruz, pero no toda la cruz. Cristo levantó de nuevo, con toda la energía que pudiera tener, y siguió cargando su cruz hasta el punto de arriba. Hermanos, tú y yo cargamos nuestra cruz, y a veces parece como es difícil. A veces nosotros decimos, no puedo testificar, no puedo leer mi Biblia fielmente, no puedo ser de buen testimonio. Y caímos, hermanos. La Biblia dice, el hombre justo cae 7 veces, pero vuelve a levantar, hermanos. Cristo está allá para tomar parte de tu cruz y ayudarte de subir y hacer la meta que Dios quiere en tu vida. Levántate, hermanos, levántate. Cristo está allá. Él es el hermano, Él es el amigo más cercano que un hermano. Él está allá para ayudarnos, hermanos. Él está allá para ayudarte. Eche toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Pero, hermanos, tú puedes seguir adelante. Tú puedes subir el monte en tu vida. Tú puedes ser un buen cristiano, porque Él que empezó la obra en nosotros, hermanos, Él terminó su obra. Él dijo en la cruz de Calvario, después de todo, consumado es. Terminó su obra. Y ahora Él ha empezado una obra en cada uno de ustedes y nosotros. Él lo va a terminar. Si caes, vuelve a levantar. Puede ser que necesites ayuda. Puede ser que necesites que un hermano te ayude en oración. Puede ser que necesites orar y pedir a Dios que te ayude a subir. Pero, hermanos, tú puedes hacerlo porque Cristo terminó su trabajo y Él va a terminar el trabajo que empezó en nosotros también. Pablo dijo, no voy a gloriarme en la carne, pero sí voy a gloriarme en la cruz. ¿Por qué, Pablo? Porque yo recuerdo cada vez que veo la cruz, yo recuerdo cómo mi vida fue antes de Cristo. Ahora mi vida es después de Cristo. Yo recuerdo cómo fue antes. Yo recuerdo, hermanos, el precio que fue pagado en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, yo recuerdo que el potencial de su poder, que su poder está tan fuerte y Él puede ayudarnos y la cruz puede cambiar a quien sea. Pero también yo recuerdo que yo tengo que tomar mi propia cruz y seguir en pos de Él. Nos espero que entiendan. Ningún lugar en la Biblia dice que debemos que adorar a una cruz. No debemos que perseguir, orar, comprar uno, besarlo. Nada de eso. Esa es la locura del mundo.
Pero la cruz es un símbolo de la salvación que tenemos. Si no fuera por la cruz, hermanos, no pudiéramos tener la salvación. Gloria a Dios por la cruz. Gloria a Dios por el sacrificio que fue ofrecido en la cruz de Calvario. Señor, te damos gracias por tu amor para